Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos la segunda sesión del Foro de Público, una actividad en línea que es impulsada por Guirigay para el encuentro de compañías y de profesionales de las artes escénicas con los públicos de nuestra sala y de otros espacios. Hoy tengo el placer y el honor de conversar con mi compañero y maestro de muchas cosas, Agustín Iglesias, que es director, dramaturgo y actor de teatro Guirigay. Agustín y yo vamos a conversar durante unos 15-20 minutos y después daremos paso a los comentarios de las personas que nos escucháis durante otros 20 minutos. Voy a hacer un breve repaso solo por algunos de los hitos de la vasta trayectoria de Agustín Iglesias, que si leyera su currículum entero pues nos íbamos a comer los 40 minutos. Bueno. Agustín funda Teatro Guirigay en 1979 y participa en la creación de la ADE, de la Asociación de Directores de Escena de España, en 1982. Es miembro de la Academia de las Artes Escénicas desde 2014 y del Foro de las Artes Escénicas de Extremadura desde su fundación. En 2015 crea el Circuito Ibérico de Artes Escénicas, el primer circuito de distribución y de intercambio entre espacios de gestión privada de España y Portugal. En sus más de 40 años de actividad, participa activamente en el desarrollo de las artes escénicas en el ámbito nacional, participando en mesas, debates, congresos e impulsando la Ley de Artes Escénicas de Extremadura. Agustín Iglesias ha dirigido 60 espectáculos, y no me fallan las cuentas, casi todos estrenados con nuestra compañía, con Teatro Guirigay. Por citar algunos: Viva San Martín, La Parranda, Más se perdió en Cuba, El poeta hambriento, En las puertas de Europa, Camino del paraíso, Noche oscura ahora, La especie dominante o Los últimos paganos. Además ha adaptado y dirigido numerosas versiones de clásicos, o La Celestina, Trafalgar, Céfalo Hipócrita, La vida es sueño, El deleitoso y otras delicias, El pícaro ruzante o el más reciente Libro de buen amor. Desde 2006 desarrolla su labor de dramaturgia y dirección desde aquí, desde la Sala Guirigay, este espacio de agitación cultural en el territorio rural de Los Santos de Maimona, que tanto agradecemos a él y a Magda García Arenal, directora de la sala, y actriz principal del último espectáculo de Agustín Iglesias, Amalia y el río. Bueno, Agustín, cuéntanos de dónde surge Amalia y el río. Bueno, Amalia y el río es un encuentro, surge de la historia de Antonia la Lirina, que es un encuentro fortuito. Mientras estoy documentándome para escribir otro texto, Los amantes sarnosos, que es una historia de los últimos años del capitalismo en Extremadura, me encuentro con la tesis doctoral de Eusebio Medina García, que es Contrabando en Extremadura, donde es una magnífica tesis que cuenta todo esto y tiene un apéndice donde recoge testimonios orales de diferentes contrabandistas y extraperlistas. Y entre ellos hay hombres, mujeres, y me encuentro con el de Antonia la Lirina, que me atrapa, porque es una historia dura, fuerte, intensa, pero contada por una mujer vitalista, inteligente, astuta y fantástico. Cuando encuentras una historia así dices, esta es mía. Se lo cuento a Magda, la leemos juntos y pensamos, este puede ser el próximo espectáculo de Guirigay. Y ya estamos en el próximo espectáculo de Guirigay. Tengo la sensación, Agustín, de que la historia oculta del contrabando, ¿no?, que sobre lo que trata Amalia y el río, pues la hemos escuchado en primera persona a nuestras abuelas, a nuestras madres, más que a nuestros abuelos o padres, ¿no? Y sin embargo las narraciones sobre las historias del contrabando suelen estar protagonizadas por personajes masculinos. Efectivamente, yo todo lo que he leído ha sido con personajes masculinos, el contrabando. Hombre, hay toda una nueva lectura que hacer y historias que descubrir que son historias de mujeres. Las mujeres están ocultas en la historia universal de Occidente, prácticamente.
Entonces, cuando empiezas a escarbar, pues te encuentras mujeres. Y la historia del extraperlo, lo que pasa es que es una historia oculta, invisible, pero que todos conocemos, porque el extraperlo lo han hecho, el extraperlo era la forma de sobrevivir que había durante la posguerra y en el franquismo. Y mi abuela hacía extraperlo, mi madre de niña ya la ayudaba, todo el mundo hacía extraperlo para poder sobrevivir. Extraperlo en pequeña escala, un extraperlo de supervivencia, no un extraperlo para enriquecerse. Claro que había un extraperlo de enriquecimiento y un contrabando enorme, ¿no? Si escarbamos en muchas de las grandes fortunas actuales, encontraremos en grandes empresas y en el IBEX 35 más de un origen extraperlista y de contrabando. Pero la autarquía que se impone durante la posguerra, que es ese aislamiento del país pretendiendo sobrevivir solo con sus medios, es un imposible, que lo único, hay un hambre feroz durante una serie de años, casi una larga década, que solo se sobrevive con el extraperlo. Claro, en ese sentido decía Magda que no es solo la historia, no es simplemente la historia de una mujer, sino sobre todo es la historia de una mujer pobre, una mujer de clase baja, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Que el extraperlo fue perseguido hipócritamente solo con las clases bajas. Claro, vamos a ver, claro, es que hay una hipocresía. El régimen necesita del extraperlo y del contrabando para sobrevivir, es decir, para que la gente coma y no se le revuelva. Y estimulan el propio extraperlo haciendo la vista gorda con los grandes, con los sustentadores del régimen. Hubo mucho terrateniente y mucho falangista y mucho que se aprovecharon del extraperlo. Pero la gente humilde, los campesinos y los obreros que no tenían de nada, tenían que mantenerse haciendo un extraperlo de baja intensidad, un extraperlo de trueque muchas veces. Pues yo a ti te doy café y tú a mí me das mantequilla. Bueno, mantequilla era un lujo, algo de aceite o algo de arroz. Y eso se mantiene porque la posguerra española es muy larga. No solamente termina la guerra, está todo destruido, sino que viene una sequía y después de esa sequía viene la Segunda Guerra Mundial y España se queda aún apoyando apoyando a los regímenes fascistas y nazis, se queda en una situación de mucha penuria. O sea, tan solo trigo que viene de Argentina y algún otro país, y luego termina la guerra y España se queda todavía más aislada porque ha sido colaboradora del eje, ¿no? Con lo cual hay una generación de nuestras abuelas que son mujeres maduras y de nuestras madres que son niñas en aquel momento que se encuentran que parte de su infancia y la juventud se la pasan pasando hambre. Y si ya Extremadura es una zona, una región castigada y perseguida, encima hay un campesinado que no tiene otra forma de sustentarse más que con la picaresca, una picaresca que es perseguida con mucha violencia brutalmente y donde las mujeres son invisibilizadas. Es que el régimen franquista a la mujer la hace menor de edad. Todo lo que ha conseguido la mujer, todos los derechos que ha conseguido durante la República son decapitados por el franquismo, ¿no? Y la mujer pasa a depender del padre y del marido. Es una menor de edad que cualquier acción tiene que consultar con el macho. Pero bueno, aún así son la mayor parte de las mujeres, como ocurre casi siempre, las que se ocupan de la vida cotidiana, de sustentar a la familia. Amalia, nuestra Amalia o Antonia, era una mujer casada y su marido muere ya durante mucho, pasado ya casi las épocas más duras, pero es ella la que sustenta a la familia porque él es zapatero y no... Pero es ella la que hace el extraperlo, y hace el extraperlo duro y hace contrabando también, cruzando el Guadiana, negociando con los señoritos de los barracones, soportando la persecución de guardias, guardias civiles, en fin, son historias épicas de
de los derrotados, no solamente de los derrotados por el fascismo español. Claro, hablabas ahora, ¿no?, del Guadiana, es una historia sobre la raya, pero creo que es muy importante tener en cuenta que aunque escribes desde el territorio, ¿no?, y haces teatro desde el territorio, esto es una historia que resuena en todo el ámbito nacional, ¿no? Bien comentabas que tu madre te hablaba sobre el extraperlo. Sí, claro, mi familia de Vallecas, pues mi madre nos contaba las anécdotas de ellas de niña, mi abuela que venía del pueblo y tiraba del pueblo Villacañas y en el camino, como mucha gente, tiraba mercancías por las ventanillas del tren al pasar por, no sé si se ha ido la imagen, no, No, a ti se te ve. bueno, tiraba pequeñas mercancías que traía mi abuela del pueblo, que lo conseguiría allí, y mi madre de niña, con otras primas suyas, pues atravesaban lo que eran las huertas de Villaverde hasta llegar a casa Vallecas y luego pues, lo ponía en sus pequeños puestos o mi abuela se encargaba de hacer el trueque para conseguir el sustento, porque el hambre era un hambre feroz el que había en los campos entre los jornaleros y los más pobres y lo había entre la clase obrera en las grandes ciudades. ¿Cómo fue el momento en el que le propones a Magda García Arenas la historia y el personaje, teniendo en cuenta que Magda es una actriz que está en plena madurez profesional? Bueno, estamos en la pandemia, estamos encerrados, me cierro que tenemos en el 2020 y como tengo tanto tiempo como todo el mundo, para estar en casa, pues tengo mucho tiempo de documentarme. Cuando encuentro esto, se lo comento, lo leemos y bueno, los dos estamos de acuerdo en que es un personaje fantástico para ella y que lo tiene. Y entonces ella también se entusiasma con prevención porque es un personaje muy alejado de ella y un personaje, bueno, muy poderoso. O sea, Amalia es una especie de madre coraje de Bertolt Brecht, salvando las distancias de la guerra, pero son de esas mujeres con una impronta poderosa que la actriz que lo interpreta pues tiene que tener no solamente una madurez creativa y técnica, sino también una experiencia vital para ser capaz de enfrentarse a esa dureza de un recorrido vital, un arco tan enorme como es el que tiene Amalia, que casi recorre toda su vida, ¿no? Porque de alguna manera es el recorrido de una mujer desde los 20 a los 60 años. Sí, me resulta muy complejo ese proceso, ¿no? Ese trabajo de escritura escénica en el que liberas a tu personaje, a Amalia, del testimonio original de Antonia la Lirina, ¿no? Para construir pues, las simultáneas Amalias que vemos sobre el escenario, ¿no? Una Amalia de 13 años, de 18, de 56. No sé si nos puedes contar un poco al respecto de ese trabajo. Bueno, cuando te enfrentas a personajes reales que han existido, da mucho respeto. Y hay que hacer un largo proceso de perderles el miedo y de alguna manera el respeto. Cuando nos enfrentamos a Miguel Hernández, pues hasta que no fuimos capaces de llamarle con el debido respeto y cariño, pero también cabeza de patata, que le llamaba Pablo Neruda, pues fue la manera de humanizarlo, ¿no? O a San Juan de la Cruz, primero le quitamos el San, Juan, y luego Juanito. Entonces ya que para ver personajes históricos tienes que aproximarte a lo humano, ¿no? Amalia también es un personaje, o Antonia la Lirina es también un personaje histórico, ¿no? Aunque no sea famoso, ¿no? Pero es un personaje muy emblemático, es el arquetipo de muchísimas mujeres donde muchas otras se sienten reflejadas en ella. Era fundamental primero, bueno, la cambiamos de nombre porque ahora está contando historias de Olivenza y son historias que muchos de sus protagonistas todavía viven y está su familia, con lo cual decidimos llamarla Amalia, también para tener más libertad, porque evidentemente
cuando pasas de un testimonio oral, de una oralidad, a hacerlo carne teatral, la carpintería y la estructura es diferente, es otro lenguaje y otros códigos los que tienes que emplear, pero también es otra narrativa. Y como, bueno, yo como creador dramaturgo que estoy escribiendo una estructura, necesitaba tener la libertad para poder no modificar cosas. Bueno, si hubiera sido necesario las modificaba, porque las cosas, el tema era llegar a lo que estaba contando, que es muy brutal lo que estaba contando, pero para hacer una estructura también más libre, que en el texto pues he añadido otras historias y también otros testimonios y he ido haciendo otra estructura, pero también para que esa Amalia también se fuera transformando en el personaje de Magda y no tuviésemos el peso del rigor histórico, más que histórico, biográfico. Aún así, el día del estreno hemos tenido mucho peso, porque han venido sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos sido es honestos y contado lo que había que contar. También es verdad que cuando estábamos trabajando, indagando en el personaje de Amalia, en el testimonio de Antonia, como pasa en toda narración, había muchos silencios, cosas a medias contadas. Sí, no dábamos por hecho que todo lo que nos contase Amalia era bueno. No con esto queríamos decir que nos mintiese, pero sí pasa que luego uno con la imaginación agranda o empequeñece, o fallan datos, o hay cosas que en el fondo tú nunca vas a contar. Y de hecho hay, como toda historia interesante, hay muchos interrogantes a resolver, pero que la actriz que interpreta ese personaje se tiene que enfrentar a ellos, ¿no? ¿En qué manera quiere una persona? No lo dice, pero con cuánta intensidad, porque lo que ocurre en esa biografía es muy duro y muy tremendo. Amalia se enfrenta a la violencia sexual, de los barracones, de los barracones de café donde los portugueses hacían negocio y había un tremendo abuso de la mujer y se enfrenta a esa violencia sexual y se defiende con un palo. Entonces, bueno, cuando estás haciendo un trabajo de creación, llega un momento en que tienes que tener la libertad creativa y la libertad de imaginación, de no estar agarrado por los lazos del historiador, porque la única verdad que existe es la verdad escénica que tú tienes que transmitir al espectador. Y a lo mejor puedes ser muy fiel a unos datos, pero que al espectador no le funcionan teatralmente y te da lo mismo. Nuestro trabajo es la verdad teatral en esa convención teatral que crea el teatro entre públicos y entre actores, actrices y espectadores. Claro, así con esa libertad pues se llega al personaje que representa la violencia machista, que llamas el hombre de piedra, supongo. Bueno, es que si vivimos en un patriarcado histórico desde hace milenios, con el fascismo y con el franquismo de la guerra, ese patriarcado vuelve a enardecerse. Entonces, si el régimen de Franco decide que la mujer es menor de edad y debe de estar subyugada al hombre, entonces el patriarcado es total y brutal. Y eso se ve no solamente en las figuras y emblemas del régimen y en las leyes que hace, sino se establece en toda la jerarquía social, que es desde el guardia civil, el guardiña, el carabinero, a también el secretario y hasta el jornalero, hasta el tú a tú. El patriarcado está presente en toda la sociedad y en sus parientes y en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se transmitía eso? Pues bueno, pues creamos la figura del hombre de piedra, que es ese personaje que se va transmutando, se va mutando en los diferentes patriarcados que van apareciendo en los personajes masculinos. No todos los personajes masculinos, digamos, son malos y, a ver, todos son machistas, porque es una sociedad machista, todo es machismo. Otra cosa es que haya gente buena, bondadosa y otros canallas, pero la estructura patriarcal está presente porque es lo que se instituye y lo que se exige.
Y bueno, pues es muy importante todo ese imaginario que se crea, porque claro, lo que se crea es un imaginario y una forma de entender el mundo que nosotros hemos configurado en la figura del hombre de piedra, ¿no? Que se configura en sus canciones, en sus discursos, en la forma de estar, en la forma de mirar muchas cosas en distintos personajes. Llevamos Agustín y yo 20 minutos por cumplir lo que se ha dicho inicialmente. Bueno, se me quedan en el tintero cuestiones al respecto del espacio escénico, de la música, pero creo que voy a dar paso a las personas que nos están oyendo, por si tienen algún comentario, y si no es así, pues continuamos hablando, Agustín y yo. Muy bien. Yo precisamente iba a preguntarle a Agustín sobre el espacio escénico. Precisamente me interesaba cómo ¿cómo se llama el gallego, Agustín? Que no me acuerdo nada. Lucas. ¿Cómo llegáis tú y Cuca a esta escenografía? Y sobre todo con lo que más destaca en el escenario, que es este gran panel. Pues un poco lo que supongo que te preguntaría María, que tengo interés de cómo llegáis a ese espacio escénico. Bueno, pues con un largo recorrido. Primero, el espacio escénico se llega ahí a partir de la concepción dramática y la concepción de la estructura. Yo me enfrento en la estructura cuando estamos escribiéndolo, que el testimonio original es un testimonio oral de alguien que va contando y va hablando, ¿no? Y va hablando de sus recuerdos. Y en esos recuerdos, como en cualquier otro, se va hacia adelante, hacia atrás. Va contando anécdotas, aunque por otro lado es bastante lineal, pero también se para la mujer y opina, ¿no? Incluso opina sobre el presente. Eso era muy bonito y le daba mucha frescura y autenticidad. Entonces era algo que yo no quería perder al hacer la versión, al escribir el texto y hacer un texto teatral. Entonces eso lo mantuve en el texto con los elementos que iba metiendo, pero al hacerlo una puesta en escena eso era muy complicado estar con una fórmula. Y la fórmula es una estructura onírica, porque de alguna manera lo que está contando Amalia del Río es el trauma de una generación y del trauma de un país, el trauma colectivo de la violencia sobre la mujer, del hambre, de la posguerra y de la violencia de la posguerra, que además ha estado oculto. No solamente han estado ocultos en la memoria histórica de la represión de los muertos y la violencia del fascismo, sino que ha estado oculta esas otras historias de supervivencia que apenas se han contado y que cuando se cuentan muchas veces se condena, ¿no? Porque al final el extraperlista es un delincuente, ¿no? Y se cuenta desde un punto de vista de la delincuencia. Me he encontrado un par de novelas que lo hacen así, desde mi punto de vista, bastante groseramente, porque es la lectura del poder que encima condena a los débiles. Entonces, ante ese trauma, pensé que teníamos la estructura de una tragedia que había que construir, y la estructura de la tragedia en realidad lo que se busca es la purificación. La palabra es purificadora, la palabra hace presente el acto, el verbo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo Amalia, y mi madre no fue extraperlista, y sale. Entonces, toda esa narración y ese vómito que hace, que es una forma de expurgar sus traumas, que son los silencios, en realidad los cuenta a los que lo tiene que contar, a los que ella necesita contar, que son amigos, parientes, hijos, los que sienten, que es el público que está allí presente. Y entonces la estructura onírica aunque luego el público no sienta tanto esa estructura onírica, lo cual me parece estupendo y mejor, porque lo importante era tener una estructura con lo cual yo pudiese hacer la escritura escénica a través del trabajo de Magda y de Candy, ¿no? Y esa estructura onírica es la que me permitía crear un lenguaje poético, un territorio onírico, pero que a la vez es muy concreto, porque está lleno de bultos, maletas, con un suelo
que es muy materializado, que puede ser lluvia, barro, agua, y el telón. Trabajamos sobre la inspiración de algunos artistas. El que más peso tuvo casi siempre fue Artur Barrio, que es un artista portugués brasileño que trabaja mucho lo material, muy relacionado con, digamos, el arte povera, con una materialización de los objetos, ¿no? En un principio habíamos pensado en el vídeo, incluso había involucrado a José a trabajar con el vídeo. Yo sé que para un poco de disgusto de él lo descarté, porque empezó incluso a trabajar y a hacer fotografías y cosas, pero es que de pronto sentí que si yo me quedaba con el vídeo me iba a quedar con una narrativa que me iba a frenar el discurso, ¿no? Y creía que ese discurso tenía que tener mucha organicidad y ser muy continuo. Entonces, Cucas y yo nos conocemos desde hace la Intemorata, hablamos poco y nos entendemos. Cucas y yo no necesitamos hablar mucho para entendernos. A Cucas, cuando tenía el primer borrador del texto, se lo mandé y me dijo, bueno, esto lo montará, por supuesto, y está muy claro que lo hace Magda, y bueno, lo tenía más claro que Magda y que yo, que había que hacer ese espectáculo, y entonces cuando le fui, le conté, yo veía un telón lleno como de telas, de desgarros, mucho como Millares y Cucas. Bueno, de pronto hablamos mucho de colores, de qué colores podía estar, llegamos a la conclusión de que tenía que haber esos blancos desgarrados y trabajó, llegó aquí, colgó el telón y nos sobrecogió, porque dije, hostias, esto es más, como todos los buenos y grandes artistas, tú das una propuesta y él te la devuelve y te la supera. Y dije, joder, la hostia, ¿no? Porque lo que ha transformado es en un telón materializado en algo muy sugerente, en una en una especie de tela de araña, bultos que cuelgan como si fuesen cadáveres, sábanas, no sé, es muy sugerente. Según se ilumina, el trato que le da, y esa era la poética que queríamos conseguir, con lo cual fue fantástico, ¿no? Porque nos facilitó mucho la creación ya de ese mundo, ¿no? Entonces el trabajo ha sido un proceso de casi un año, porque empezamos a trabajar Magda y yo primero en el mes de marzo, acercándonos al personaje, entendiéndolo, construyéndolo poco a poco, haciendo intentonas. Muchos de vosotros habéis visto ese proceso. En un momento determinado ya está muy claro, bueno, yo tengo muy claro el espacio escénico, que tiene que ser ese suelo con un fondo, el tema así a grosso modo. Poco luego se va introduciendo el hombre de piedra. Ese hombre de piedra en esa estructura onírica no deja de ser los fantasmas de Amelia y sus pesadillas, lo cual nos daba... Y para construir también ese hombre de piedra yo siempre tenía a la cabeza a ese escultor al que admiro muchísimo, que es Juan Muñoz y sus instalaciones, y entonces las figuras de Juan Muñoz me servían porque crea esas figuras que te producen tanto desasosiego, pero cada vez no las puedes ignorar, y eso es lo que me he basado para construir al hombre de piedra, ¿no? No solamente visualmente, sino también muchas veces en esos silencios latentes, ese tiempo que se dilata en las obras de Juan Muñoz, que parece que están quietos, pero están con una enorme agitación interior, observándote con mucho sarcasmo. Y luego ya el complemento es muy pequeñito, pero es fundamental, como nuestra figurinista, no me sale ahora el nombre, de nuestra figurinista, Luisa acierta con el vestido de Amalia, ¿no? Es un solo vestido, pero es que va a estar presente toda la obra. Entonces hay una serie de juegos, de contrastes que el equipo y luego ya la música de Irma entiende muy bien por dónde va todo. Con lo cual
al final es una obra que se construye entre mucha gente y con mucha sensibilidad, yo creo. ¿Alguien quiere aportar algo, un comentario, una pregunta? ¿Yo puedo preguntar? Sí, claro. Está el micrófono, ¿no? Eres público también. Quería preguntarte porque, bueno, Amalia surge de, como has comentado antes, de un texto más complejo, en el sentido de que es más largo, más extenso, y que antes lo has descrito como una historia del capitalismo reciente en Extremadura. Y estaba pensando en que mucho de tu, no me ha gustado decirlo de tu interés, sino de tus preocupaciones en tus trabajos, están muy atravesadas por una mirada al pasado, a un pasado más reciente, más cercano, más lejano, y aún enfrentarse con historias que ya han sido contadas y buscar otras perspectivas o otras posiciones desde las que contarlas, como bueno, otras voces, como es la voz de Amalia. O sea, creo que hay que es muy evidente en la trayectoria tanto de Agustín como de Guirigay, Las puertas de Europa, El poeta hambriento, o La especie dominante, que mira más a una historia más reciente. Y te quería preguntar porque luego el tratamiento que das a estas miradas es muy poco realista, mira a mundos oníricos, como acabas de describir, y quería preguntarte ¿cuál es tu relación con el concepto de la historia y con otros autores teatrales de los que bebes o de los que no bebes? ¿Cuál es para ti la relación entre el teatro y la historia? O sea, dicho así, parece una pregunta muy amplia. Por concretarla más, preguntaba por eso, por otros referentes. Bueno, pues, evidentemente, yo lo que busco son historias que contar, pero historias que contar para entender el mundo en el que estoy. Y el mundo en el que uno está a veces leyendo historias del siglo XVI o leyendo o viendo la tragedia griega, entiendes muchas cosas del mundo donde están, ¿no? Donde estás. El lamento de las vacantes, pues es el lamento de las mujeres que han sido derrotadas en el mundo, ¿no? Y entonces en las guerras. Lo que me interesan son otras miradas y otras narrativas y también las contranarrativas, hacer otras estructuras. Es decir, yo provengo de esa generación educada en el franquismo y primero en el franquismo, donde nos contaron una historia que cuando fuimos conscientes de ella te daba risa, ¿no? Eso de que 800 años entran los moros y durante 800 años están aquí, luego se les echa y se acabó. Es dar risa contar una historia así, porque no hay quien se la crea cuando te pones un poquito a pensar. O esa estampa icónica de Cristóbal Colón llegando a América, rodilla en tierra, todo emblemático, poniendo la cruz y el estandarte de Castilla y unos indígenas asustados tras unas ramas. Bueno, pues son estampitas que no hay Dios que se las crea y que son insoportables cuando dices, bueno, detrás de esto lo que ha habido es genocidio, ha habido, bueno, en fin, todo. Y constantemente estamos viviendo unas décadas muy duras, donde se nos sigue contando milongas. Con lo cual, para mí el teatro lo que tiene para mí el teatro es conocimiento. Y yo hago teatro para conocer. Bueno, pues hago teatro sobre todo para disfrutar, y para pasármelo bien y para poderlo compartir con mis compañeros del escenario y luego con el público. Y también para divertirme, eso sobre todo, y no aburrir. Pero una vez que está esto hecho, que es como lo elemental, lo que quiero es entender y quiero indagar. Y no se indaga y no se entiende nada con los discursos oficiales. Tienes que encontrar. Amalia ilustra más y entiendes más cosas, no ya primero de la posguerra de esa época y sobre todo de la historia de Extremadura, que es una historia que está invisibilizada. O sea, vivimos en un territorio que es muy duro, todavía la gente en nuestro territorio dice que Extremadura
Sí, viene porque es extrema y dura. Dice, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? No es que sea filológicamente incorrecto, es que Extremadura no es extrema y dura, es que por quitarte te han quitado hasta la visión del clima en el país que vives. Es que el grado de alienación que hay sobre la vida cotidiana de los extremeños y de casi todas las partes es muy brutal, hasta no reconocer en qué lugar estás. Entonces, pues, claro, soy amante, a mí hay dos autores que me pesan mucho y que me marcan y que cuando empiezo a escribir, escribo a partir de ellos. Uno es Shakespeare y otro es Brecht. Claro, es que las historias de Shakespeare son fantásticas porque no se corta un pimiento. Y Shakespeare era la cúspide de todo el teatro isabelino donde se cuenta con una brutalidad. ¿Cómo es el mecanismo del poder? Bueno, Shakespeare te cuenta muchas cosas, pero no tiene el peso que tiene el teatro del siglo de oro español, donde es un teatro controlado por el poder y donde se tienen que inventar el honor, esa palabra fatídica que ha pesado tanto en la cultura española y que es tan hipócrita, ¿no? Sino que se muestra el poder en toda su carnalidad de asesinatos y crímenes, porque mantener el poder es estar dispuesto a hacer asesinatos y crímenes, antes y ahora. Y Brecht es que es la lucidez Brecht hace otras miradas y hace hablar no a los pobres y a los débiles y a los desamparados, sino que emplea la dialéctica marxista para poder, y si quieres emplear una dialéctica tienes que crear otros enfoques. Y no es lo mismo en la historia cuando Brecht en sus poemas dice Napoleón conquistó Europa. Él solo no llevaba ni siquiera un cocinero. Hitler invadió Rusia. Él solo ni siquiera iba un mecánico en los tanques. Claro, es que la historia, nos cuentan historias de milongas, hechas solamente por las grandes, pero a mí me interesan las historias cotidianas de mis semejantes. Y bueno, pues eso es uno de los mecanismos por los que me enfrento muchas veces a obras históricas, pero que siempre intento que tengan una relación con el presente, porque para Las puertas de Europa lo que contaba es una historia del pasado, pero contada desde la perspectiva de una imaginaria fundación neoliberal capitalista que ejemplarizaba unos personajes. El poeta hambriento era una muy necesaria cuento a través de las estructuras de los cuentos maravillosos de cómo era la historia desde la posguerra hasta los 80, antes digamos, del golpe de Estado social que nos dieron los neoliberales a las democracias europeas. Y ahora, pues, Amalia, es recoger las historias que todos conocemos y que yo de alguna manera también recordaba de casa, ¿no? de las anécdotas que contabas, que se cuentan en casa, que a pesar que se contaban en silencio, ¿no? Y entonces, cuando te encuentras de pronto esos personajes tan vitales y tan épicos, pues a por ellos. ¿He contestado? No Bueno, sé si pues hay alguna otra pregunta, comentario. sí, sí, porque es verdad, como decía, que es muy extremeña, ¿no? La Extremadura, la Raya, Olivenza, a veces ha sido Portugal, a veces ha sido España. Y entonces, los que nos hemos criado en pueblos pequeños, hemos visto estas mujeres, si no contrabandistas, como tú decías, llevando todo el peso de la vida cotidiana. O sea, en las matanzas eran ellas las que abrían, el hombre abría el guarro y el resto lo hacían ellas, ¿no? La comida y tal. Lo que sí me llama la atención en el personaje de Amalia es esa capacidad para enfrentarse a un poder muy establecido en un momento en que realmente el hombre era, bueno, el hombre era todo en el sentido del machismo, ¿no? Entonces, cuando hablas de esos silencios o historias no contadas, cuando te refieres a la violencia sexual, no idealiza quizá, a ver, no idealiza su propia fortaleza. O sea, me parece que muestra una fortaleza que es una heroína épica, como dices tú, ¿no? Enfrentarse a estas personas, a estos hombres, los barracones,
en las transacciones, ¿no? Sin sucumbir nunca o llegando a defenderse hasta con un palo. Esta parte, a mí cuando la veo, me cuesta entender esa capacidad, o esa fortaleza tan exacerbada en un momento concreto de la historia y con una edad concreta, porque supongo que es la época de su juventud, ¿no? Entre los 18, 25, 30, cuando tiene más movimiento. No sé, no sé si me explico. O sea, realmente era la mujer, podía haber una mujer con esa capacidad, esa fuerza de enfrentarse a No podía autoridades. haber. Había muchas mujeres así. Había muchas mujeres así y las hay. Y las hay. No me he inventado ni he creado una heroína. No me refiero a eso. No, pero que No sé no si es me una entiendes. excepción, Amalia. Bueno, es bastante... Lo que es una excepción es su testimonio, porque el problema de las cosas es que existan testimonios. Acabo de leer una historia sobre estaba por aquí, que es que Elena, que también lo pone, Heleno de Céspedes, una transexual del siglo XVI. Se supone, ¿no? Una historia fascinante, que existe porque existe el documento que ella escribió, pero claro, es que al final o hay documentos escritos, o hay documentos orales, o hay cuentos, o hay mitos que se transforman. La historia de Amalia, o sea, la Amalia que aparece en el escenario es muchas mujeres allí. Yo he vivido en una casa que de niño en Vallecas, donde estaba lleno de mujeres así. Lo fui descubriendo después. Y mi misma madre, siendo muy joven, se tiene que enfrentar a muchas cosas. Es decir, la mujer, como el hombre, pero la mujer, cuando no hay, en este caso, tiene 8 hijos y tira para adelante. Y ella es una mujer, además, fuerte físicamente, tan fuerte que puede hacer un trabajo de mochileros, que emplea, pero sobre todo es una mujer valiente que en el fondo le pierde el respeto al poder. Y en el momento dice, vale, tú me vas a bofetear, pero eres lo que eres. Pero es que eso existía cotidianamente. Cuando, ahora da pánico ver determinadas cosas, manifestaciones fascistas, porque no estamos habituados. Pero si te has criado en ello, con los repatriarcas esos de Franco, que gran parte de sus manifestaciones exaltantes era puro decorado y puro puro folclore. Detrás de eso también había gente que ellos mismos pasaban hambre, no todos eran victoriosos, ¿no? Había mucho folclore en todo esto. Y cuando estás en una situación muy dura, cuando estás en situaciones duras, el mayor miedo dan los fantasmas, es decir, lo que no ves. Pero cuando sabes que el que te ves está ahí y estás en una manifestación prohibida, y lo que da miedo es cuando no ves cuándo van a salir los polis. Pero cuando los polis salen ya no da tanto miedo. El miedo es que no te cojan. Es decir, y estas mujeres sabían a lo que se enfrentaban. Y como ya he sabido, muchísimas mujeres con agallas, con inteligencia y con valentía que han sacado al país adelante y han sacado a las familias. No es excepcional, Amalia, no es una excepción. Lo que pasa es que nos han contado estas historias y entonces nos los hace incluso increíble, ¿no? Diciendo que no, esto no puede ser. Pero no, es que puede ser esto y mucho más. Otra cosa, a ver, la realidad supera siempre a la ficción y a la literatura. Eso uno lo prueba. No, sí, me refiero a que lo he visto, se ha visto estas mujeres en el pueblo, ¿no? Eran ellas las que realmente tiraban hacia adelante mientras el hombre se... Y vi un documental el otro día donde la gente moría de hambre realmente, caía muerta de hambre en la calle en los años 40, realmente muertas de hambre, ¿no? Y por eso... Y la última pregunta, por no ocupar... cuando creo que has conseguido un arquetipo que aunque sea muy nuestro, en el sentido de que como extremeños lo sentimos muy nuestro, es válido en cualquier punto de este país, incluso de este planeta, ¿no? Cuando sale fuera o cuando se ha salido ya, los comentarios supongo que irán en esa línea, ¿no? Bueno, el espectáculo está empezando a salir ahora fuera y está siendo muy bien recibido. Hombre, espero que sea un arquetipo que tenga más fuerza. A ver, yo repudio un poco el costumbrismo, en el sentido que no porque sea local, porque bueno, no hay nada más
universal que el Quijote, que no deja de ser un hidalgo de un pueblo de La Mancha con un jornalero que le acompaña, ¿no? Y son dos personajes que están ahí, ¿no? Pero tienen... el costumbrismo lo que pasa que es banal, se queda en la superficialidad. El costumbrismo son los hermanos Álvarez Quintero, ¿no? Que al final pues cuestan chascarrillos, pues eso, los morancos, ¿no? Al final es una forma de los morancos en teatro, ¿no? Que hace mucha gracia y estas cosas, pero no... A ver, Valle no hace costumbrismo y trabaja con personajes muy, muy locales, y la Marigaila es... o los personajes de Luces de Bohemia es puro madrileñismo, ¿no? Entonces el tema no es, ¿de qué vas a hablar? Pues de personajes concretos, de carne y hueso, que están allí, de tu barrio, que conoces, de los tuyos. Otra cosa es que te quedes en lo anecdótico y en el chascarrillo y no quieras escarbar, porque da a veces miedo escarbar, y otra cosa, y luego pues, que tengas capacidad artística para que esos personajes estén a la altura de lo que tienen que estar. Uh-huh. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Nos hemos pasado un poquito, pero si hay algún comentario, es el momento. Creo que no, ¿no? No. Si me oyes, lo estupendo que es esto, que por favor lo mantengáis. Esto sí, por favor, porque yo creo que es una idea fantástica. Y creo que es una gran iniciativa, si se ha partido de donde haya partido, que me parece que esto es un lujo, un regalo. No lo pongáis los jueves. Es verdad, nosotros estamos porque la Oveja Negra pasó el ensayo mañana. Vale, lo tendremos en cuenta. Bueno. Pues nada, tenemos a Amalia y el Río el sábado 26 de marzo, por la víspera del Día Mundial del Teatro, de nuevo en la sala, a las 7:30. Al día siguiente estará en Villanueva del Fresno, celebrando ese día sí el Día Mundial del Teatro. Y luego se marcha a Madrid, a Teatro La Grada, desde el 1 al 10 de abril. Y luego seguimos con una gira. Y voy a utilizar un parrafito de un artículo del Salto Extremadura, firmado por F.I. Lirina, para dar razones de por qué este sábado hay que ver Amalia y el Río en la Sala Guirigay. Dice: el estreno de Amalia y el Río en la Sala Guirigay, en Los Santos de Maimona, en un pequeño pueblo del suroeste europeo, es un evento que deberíamos disfrutar y celebrar. Es un espectáculo de justicia y dignidad con nuestro pasado reciente, pero sobre todo es un magnífico trabajo artístico sobre la memoria, la violencia y la fortaleza desde las periferias. Creo que es el final del artículo y creo que resume muy bien lo que en sí es Amalia y el Río. Un placer. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos el sábado y nos vemos en la próxima. Y a ti, Agustín, te veo mañana. Un beso muy grande a todos. Muchas gracias. Chao, gracias.